Bueno, saludamos ya al aire a Maximiliano Molosnik. Es profesor en historia, escritor e investigador. Como docente dicta numerosos espacios curriculares institucionales en escuelas secundarias dedicadas a las problemáticas de los pueblos originarios de América. Seguramente hablaremos del libro que próximamente presentará Norberto Galasso, titulado Raúl Scalabrini Ortiz y la penetración inglesa. Para tener algo más de referencia de quién es Maximiliano Molosnik, en 2016 publicó su libro El poeta de las cumbres, vida política y militante de Olegario Víctor Andrade. El prólogo de este libro lo escribió el grandísimo Norberto Galasso. Qué placer saludarte, Maximiliano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, encantado de escucharte. Bueno, igualmente, acá te saludamos Ronnie Fuchs y mi nombre es Sergio Centenaro. Estamos en esta radio que se llama Radio Lateral. Estamos en la capital de la provincia de Misiones. Bueno, gustosos de poder tomar contacto con vos, aprender un poquito de lo que deja la historia. Y cada vez que aparece alguien que compila la información de nuestro pasado y toma o usa como señalamientos la historia para marcar el rumbo que nos permita vivir con soberanía, con justicia, con igualdad, nosotros queremos abrir las puertas de par en par. Ese es tu caso, Maximiliano. Podemos hablar de este material que presentará Norberto. Decime vos si querés hablar de esto o hablamos de tu libro. No, en principio, bueno, te quiero agradecer muchísimo por la generosidad de habilitar este espacio para la difusión y el debate de las ideas. Vos sabés, Sergio, que a los historiadores y trabajadores del campo intelectual y nacional popular no nos suelen aparecer las posibilidades de espacios para debatir las ideas, así que te agradezco la generosidad de abrirme de par en par las puertas de tu programa. Y bueno, y un poco la idea era comentar lo que va a ser la publicación en breve de este enorme libro del maestro Norberto Galasso sobre Raúl Scalabrini Ortiz y la penetración inglesa. Bueno, en primer lugar, hablar de Norberto es muy fácil porque es el número uno, ¿no es cierto? Norberto Galasso no solamente es un hombre que en el terreno historiográfico ha trabajado en los últimos 60 años construyendo un relato histórico que ha sido una herramienta de liberación, pues nos ha sacado a varias generaciones, nos ha corrido el velo de las mentiras, las omisiones y los falseamientos y sobre todo los silenciamientos a los que nos han sometido los libros de historia escritos por toda una playa de mitógrafos y evangelizadores del liberalismo antinacional, ¿no es cierto? Uh-huh. Y un poco más allá de su rol historiográfico, de su producción historiográfica, yo creo que Norberto es una referencia para todo el campo nacional y popular, porque es un hombre que ha mantenido una notable coherencia a lo largo de su vida, entre su vida y su obra, ¿no es cierto? Nos ha brindado lúcidos aportes al pensamiento nacional y popular y nos ha orientado con sus reflexiones sobre los caminos posibles para encarar esa lucha por la liberación nacional y social de nuestro país que nos lleve, como vos dijiste, a la posibilidad de vivir en un país con justicia y con soberanía. Así que en principio uno no puede más que celebrar la publicación de este libro, que se presenta, uno, digamos, con el paso de los años, ha ido aprendiendo que la aparición de un libro de por sí solo no genera un cambio social, ¿no es cierto? Uno ya no es tan iluminista, pero me parece que este libro va a ser un insumo muy interesante, porque es un libro dedicado a los jóvenes, dedicado a los estudiantes, a los militantes del campo popular, que quieran acercarse por primera vez a una figura tan patriótica y emblemática como la de Raúl Scalabrini Ortiz, y es un libro que está escrito, por supuesto, con el estilo de Galasso, ¿no es cierto? Ese estilo de escritura lógico, profundo, y que hasta por momentos es poético. Claro. Así que en ese sentido creo que va a ser un libro sumamente interesante y que va a aportar al debate de ideas, claro, justamente en un momento como el actual, en el que necesitamos clarificación ideológica y de posiciones. Claro, Maximiliano, déjame aprovecharte a full, pero bueno, a full ya metí un anglicismo, ¿ves cómo somos? ¿Cómo sería, claro, ¿cómo sería para no decir a full? ¿Cómo sería?
a fondo. A pleno. A pleno. Déjame aprovecharte a pleno. Ahí está. Viste, hay que trabajar, no hay que tener vergüenza. Si uno se equivoca hay que retomar, tranquilo. Ya metí una palabrita que no debía. Está bien, se sigue usando, ¿no? Pero hay que hacer el esfuerzo. Se sigue usando, pero bueno, el lenguaje también es parte del sistema de la dominación semicolonial, ¿no? Exactamente, por eso no hay que sonrojarse cuando uno mete una palabrita en inglés, hay que retomar y decirla en castellano inmediatamente. Pero ¿cómo podría ser para aprovecharte lo mejor posible? Primero preguntarte y amparándome en aquel distraído o aquella persona que seguramente no toma nota de lo político, de lo historiográfico. Entonces está escuchando esta entrevista y dice, pero ¿cómo penetración inglesa? ¿De qué me están hablando? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo penetración inglesa? Y la segunda es aprovecharte y que nos cuentes quién es para vos Raúl Scalabrini Ortiz. Bueno, con respecto, son muy interesantes tus dos preguntas. Te voy a contestar primero la primera, que tiene que ver justamente con la penetración inglesa, porque el título del libro de Galasso no es casual, porque apunta justamente a ese ciudadano que piensa tal vez que la penetración inglesa a lo sumo fue un fenómeno histórico, ¿no es cierto?, algo que sucedió hace 100 años y que hoy Inglaterra es un país en decadencia, que no tiene la fuerza suficiente como para continuar con sus políticas neocoloniales, que es una cosa vieja lo de la penetración inglesa, y sin embargo está muy lejos de ser una cosa vieja, porque vos tenés hoy en la Argentina, por ejemplo, no solamente la base de la OTAN en las Malvinas, ¿no es cierto?, que es un claro enclave colonial, sino que tenés, por ejemplo, una ley que sigue vigente de protección de las inversiones británicas en la Argentina. Tenés toda una avanzada del Foreign Office que está pensando estratégicamente la posibilidad, cuando se venza el Tratado Antártico, de avanzar sobre los recursos naturales de nuestra Antártida. Y tenés también una presencia que no es menor, pero que también colabora, que es la colonización cultural o el cipallismo de algunos intelectuales que siguen de alguna manera reflexionando o analizando el país en función de las necesidades de su graciosa majestad británica. Así que está muy lejos de ser una antigüedad histórica la penetración inglesa, sino que sigue siendo un tema muy presente, porque el enemigo inglés está en nuestro territorio, porque está en las Malvinas, y se prepara para avanzar sobre nuestro territorio. Vos pensás que la Argentina, que es otra cosa que habitualmente mucha gente no repara, nosotros somos un país bicontinental. Nosotros tenemos una enorme superficie que nos coloca como octavo país en el mundo por su superficie. Tenemos aproximadamente 2.700.000 kilómetros cuadrados de superficie, que si le agregamos la Argentina, el resto de lo que serían las islas Georgia, Sandwich, Malvinas y Antártida, nos vamos a una superficie de 3.600.000 kilómetros cuadrados. Y por algo este territorio está tan en los ojos del imperio, porque aquí tenemos aún una de las grandes reservorios de recursos naturales, y vienen por ello. Por eso la penetración inglesa está lejos de ser una antigüedad histórica o un tema solamente de nacionalismo encendido. Con respecto a Raúl Scalabrini Ortiz, que era tu segunda pregunta, yo lo definiría como el gran descubridor de la realidad argentina. A mí me parece que Scalabrini, que era un hombre, que era un intelectual indudablemente, era agrimensor, era poeta, era cuentista, era periodista, era un hombre que podría haber hecho una enorme carrera en el terreno de las letras, porque tenía contactos, tenía relaciones sociales que le hubieran permitido, digamos, mirando para otro lado, hacer una carrera literaria de fuste sin grandes sobresaltos. No te olvides que el Scalabrini joven paseaba por las calles de Buenos Aires en las bohemias nocturnas, era amigo de Jorge Luis Borges, era amigo de Macedonio Fernández, es decir, era un hombre que tenía recursos como para hacer una vida dedicada a la literatura. Lo que pasa es que, como suele suceder en algunos momentos de la historia, Scalabrini es interpelado por la realidad, que explota en la Argentina con la feroz crisis de 1930, una crisis espantosa desde el punto de vista político y económico, ¿no es cierto? Una crisis que
prácticamente desarticula el viejo modelo agroexportador vasallo. Es un momento donde aparece el desempleo, las ollas populares, comienza un aumento de la tasa de suicidios, es decir, la realidad comienza a mostrarle al hombre de la ciudad de Buenos Aires, que era Scalabrini Ortiz, un rostro ya no de progreso indefinido, sino de una crisis espantosa que a él lo lleva a preguntarse, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿No es cierto? ¿Qué pasa con este país que nos presentaban como una prosperidad, lo presentaban como una prosperidad que no se iba a terminar nunca, ¿no es cierto? Entonces Scalabrini se sienta en el escritorio de su casa y hace un ejercicio muy, muy sencillo, agarra una hoja de papel, pone 2 columnas y escribe, por ejemplo, los ferrocarriles. ¿Tenemos ferrocarriles? Sí. En la otra columna pone, pero son ingleses. Tenemos frigoríficos, pero son ingleses y norteamericanos. Tenemos compañía telefónica, pero es inglesa. Tenemos puertos, pero están concesionados a las grandes compañías exportadoras, que son todas europeas. Tenemos usinas eléctricas, pero pertenecen a la American Company. Exportamos, pero no tenemos barcos. Y así va haciendo un listado que le permite empezar a preguntarse por qué esta trama de sometimiento estaba tan oculta. Y este proceso se va a profundizar, por supuesto, cuando él, a partir de 1935, entra en contacto con la gente de Forja, ¿no es cierto?, con hombres del nacionalismo democrático como Jauretche, como Mero Mansi, y con el estudio que inicia sobre el famoso tendido en abanico de la red de ferrocarriles, ¿no es cierto?, que es un poco lo que él llamaba esa araña de sometimiento, una mano que transformaba al país en una semicolonia basada en un primitivismo agrario sin industrias. Entonces yo creo que el gran aporte de Raúl Scalabrini Ortiz es ese que te decía, es haber hecho del antiimperialismo una cosa concreta, porque antiimperialismo en la Argentina siempre hubo. Muchos sectores de la izquierda se desgañitaron las gargantas denunciando al imperialismo norteamericano, pero no veían al imperialismo inglés, que era el que teníamos acá entre nosotros. Y Scalabrini es un poco eso, el que le pone al antiimperialismo una categoría concreta en lugar de abstracta. Y aparte era un hombre fuera de serie, un patriota, un tipo inclaudicable, un hombre que nunca aceptó, digamos, cargos públicos para mantenerse en su condición de independiente y de vigilar, ¿no es cierto?, cuando llega el peronismo más adelante, hacía lo que él llamaba vigilar el proceso de liberación nacional. Es decir, es un hombre que realmente hoy necesitaríamos que apareciera algún Scalabrini Ortiz en la situación actual de nuestro país, ¿no es cierto? La verdad que no lo veo por ahora aparecer en el horizonte y en el firmamento, pero necesitaríamos un personaje de esta catadura que nos pudiera orientar un poco, sobre todo en un momento donde los recursos naturales vuelven a hacerse materia de debate y los proyectos de patria o colonia vuelven a hacerse presentes, ¿no? Claro. Y la verdad es que uno, quizás ya empezaste a responder la siguiente pregunta, porque es muy interesante. Hemos escuchado muchas veces cuando se nos va un patriota, o cuando hablamos de próceres de nuestro país, General San Martín, Belgrano, podemos mencionar a muchos, se suele decir que uno tiene que convertirse en ese personaje histórico y ser ese personaje histórico en la actualidad. No sé si lo has escuchado, pero yo lo he escuchado en varias oportunidades. Dices, me quiero convertir en, o tal persona no murió, ahora se convirtió en el pueblo, está en el pueblo. ¿Cómo podemos hacer los argentinos para convertirnos en Raúl Scalabrini Ortiz en el 2023, ya transitando el siglo XXI? Bueno, yo creo que en principio nosotros podemos, conociendo el legado que nos han dejado todos estos hombres del campo nacional y popular, que en los últimos 60, 70, 80 años han ido pensando las cuestiones claves que deben orientar un proceso de liberación nacional. En principio creo que la figura de Scalabrini es emblemática porque es un hombre que luchó hasta el último momento
se murió muy joven, en el año 1959, pero nos dejó un legado enorme relacionado con la necesidad de pensar en las tres banderas, ¿no es cierto?, que después que es que el peronismo ha levantado históricamente, que son soberanía política, independencia económica y justicia social. Y creo que me parece que acercarnos a la obra de estos hombres, por supuesto, con la salvedad de que no podemos encontrar en esas obras todas las respuestas para el tiempo presente. Eso sería un poco fantasioso, porque bueno, la realidad argentina hoy, del 2023, no es exactamente igual a la de la década del 50, cuando Scalabrini batallaba por la liberación nacional. Pero creo que en la obra escrita, de tanto de Scalabrini como de Jauretche, como de Homero Mansi, como de otros intelectuales del campo nacional y popular, John William Cook, Hernández Arregui, solo por mencionar algunos, me parece que ahí tenemos que encontrar herramientas, pistas, claves, orientaciones para la militancia actual, y que nos permitan de alguna manera repensar este estado de situación en el que estamos en la Argentina y encaminarnos hacia la liberación nacional, que es el único destino posible para las grandes masas argentinas. Hacía hincapié Scalabrini Ortiz en lo que sería la patria grande. Tenía, digamos, en sus escritos, en lo que fue divulgando a lo largo de su material, que debe ser muy, muy prolífico, ¿veía solamente la patria chica o ampliaba la mirada? No, él creía en la patria grande latinoamericana, inclusive la ¿Hola? Sí, te escucho perfectamente. ¿Te escuchás? Sí. Pensé que se había cortado, discúlpame. No. No, te decía que él creía en la patria grande latinoamericana, sin duda, a tal punto que estaba convencido que en algún momento la Argentina podía formar parte de una unidad más grande, y que debía formar parte de una unidad más grande, porque el destino de un país no se jugaba en soledad, sino que se jugaba en el conjunto de la unidad de América Latina, que era como una especie de mandato a construir, y que era el único instrumento para soportar los embates del imperialismo. Así que claro, él tiene una concepción muy clara sobre la patria grande y la expresa en muchas ocasiones a lo largo de su obra, y de manera bastante contundente. ¿Cómo se va cuándo se va a presentar, si ya tiene una fecha, este libro de Norberto Galazo, Raúl Scalabrini Ortiz y la penetración inglesa? ¿Tiene fecha y dónde se va a poder conseguir? Bueno, mira, te cuento, este libro en realidad se hizo con el apoyo de la editorial de la Universidad Nacional del Oeste, ¿no es cierto? Es una publicación que se va a distribuir en breve con el circuito de distribución de la universidad, y se va a presentar en principio en la Universidad Nacional del Oeste, en fecha que todavía no hemos podido determinar, pero que no va a ser muy tarde. No te la puedo decir todavía porque no la tenemos, digamos, cerrada, pero la idea sí es hacer una presentación y que a partir de allí el libro haga su camino y que se transforme un poco en esto que te decía antes, ¿no? Un insumo para el debate, un conjunto de aportes para la reflexión, y sobre todo una herramienta para la militancia, ¿no? Justamente para aquellos que están en una búsqueda del camino de la búsqueda de una identidad nacional, que fue un poco el camino que hizo Scalabrini Ortiz allá por la década del 20, cuando decidió abandonar su cómoda vida de intelectual, escritor y periodista para rastrear los puntos centrales de la identidad nacional que no aparecía por ningún lado. Así que yo creo que todo aquel joven, todo aquel estudiante, todo aquel militante que esté cruzado por esa misma inquietud, por entender, ¿no es cierto?, dónde está la identidad nacional y por dónde pasa y cómo construirla, creo que este libro le va a ser sumamente aportativo. Bien. La verdad es que uno se pregunta, ¿no? ¿Vos tenés participación en este libro? ¿Algún prólogo? Sí. ¿O no? ¿Sí? Sí, yo tuve el inmenso placer de escribir algunas líneas en el estudio preliminar, acompañando al maestro Galazo. Así que para mí, a título personal, también es una enorme satisfacción.
poder haber participado con unas breves líneas en este libro, y bueno, muy agradecido también a Galasso, a su generosidad, y también a la universidad. Absolutamente. Y quería llevarte un poco al libro que has presentado en 2016. Vos sabés que estaba revisando anoche, dije, bueno, vamos a hablar con Maximiliano. Lo mejor que puedo hacer es leer un poquito sobre vos. Y me apareció este libro, El poeta de las cumbres, vida política y militante, de Olegario Víctor Andrade. Y vos sabés que yo no tenía noción de quién era Olegario Víctor Andrade, pero sí tenemos aquí muy presente ese nombre porque es una localidad de la provincia de Misiones, que más de una vez aparece, tanto sea por noticias y demás, Olegario Víctor Andrade, una localidad misionera. Me puse a leer sobre Olegario Víctor Andrade. Qué interesante la vida de él. Es un libro escrito por vos con prólogo de Norberto Galasso, Devolución de Gentileza ahí. ¿Querés hablarnos un poquito de ese libro y de Olegario un ratito? Sí, cómo no. Vos sabés que a mí siempre me interesó la relación entre los intelectuales y el compromiso político. Es un tema que siempre me interpeló primero como docente y después como investigador. Uh-huh. Y estudiando bastante en profundidad la historia argentina del siglo XIX, me encontré con todo un campo intelectual de hombres que fueron antimitristas, sobre todo profundamente, uh-huh, entre los cuales estaba Olegario Víctor Andrade, que de alguna manera la historia oficial no es que lo había escondido, porque bueno, tiene una producción poética que no es fácil de esconder, uh-huh, pero de alguna manera se habían tomado el trabajo de mutilarle toda su militancia política, ¿no es cierto? Uh-huh. Y a mí me llamó mucho la atención en aquel momento cómo la superestructura cultural al servicio de la clase dominante y la historia mitrista como ejecutora de las directivas de esa superestructura cultural se toma el trabajo de cortar la historia de un tipo y presentarlo solamente como un buen poeta. Y al principio me costó entender por qué, hasta que empecé a profundizar en los escritos políticos de Olegario. Claro, y ahí me encontré con un militante sensacional, como un hombre que se había opuesto a la guerra del Paraguay, por ejemplo, con un hombre que hizo enormes campañas periodísticas a favor del federalismo de las provincias, del federalismo provinciano, y claro, y ahí empecé a entender por qué el mitrismo había omitido toda su producción política y apenas lo rescataba como un buen poeta. Porque en definitiva, este tipo de personajes que son incómodos frente al poder, no te olvides que Andrade era un intelectual, era un periodista, era un poeta, denuncia no solamente todas las tropelías del mitrismo en el interior del país y sus represiones espantosas en las provincias, sino que también denuncia el carácter semicolonial, vasallo del Imperio Británico, que la política mitrista está estableciendo para la Argentina desde el año 1862. Entonces, claro, era un personaje bastante molesto, bastante incómodo. Consagrado como poeta, eso sí. Cercano a Urquiza, ¿no? Famosos poemas. Cercano a Urquiza, a Derqui. Sí, los poemas tradicionales de él, que son los poemas a mi madre, ¿no es cierto? El canto lírico a San Martín, el nido de cóndores, toda la producción poética no la esconden porque no la pueden esconder. Uh-huh. Pero claro, de alguna manera lo cortan al medio al tipo, uh-huh, y separan al poeta del militante político. Uh-huh. Uh-huh. Y eso es una operación ideológica, claramente, ¿no es cierto? Uh-huh. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las jóvenes generaciones, con el paso del tiempo y de los años, los libros políticos de Andrade no se reeditaron, muchos de ellos, con lo cual toda su trayectoria política fue mutilada. Claro. Y entonces en aquel momento, charlando con Galasso, me dijo, dale, metele para adelante, que es un personaje interesantísimo, y así fue que salió el libro El poeta de las cumbres, que intenta de alguna manera reparar y hacer justicia histórica con este personaje que aportó y con creces a las luchas por la liberación nacional. Maxi, ¿hay posibilidad de, o sea, vos como investigador, como historiador, cuando te pones a hurgar en la vida y obra de Olegario Víctor Andrade,
así como de él, de cualquier otro personaje. ¿Es posible encontrar, por ejemplo, ellos escribieron en varios diarios, ¿no? Primero en Entre Ríos, Olegario, después lo hizo en Buenos Aires, siempre perseguido por el mitrismo. ¿Es posible ¿Es posible encontrar artículos? ¿Qué artículos periodísticos escribían? ¿Eso se conservó o mucho de eso se perdió? Mira, con mucha paciencia y con mucho afán investigativo aparecen algunas cosas, no todo, por supuesto, porque hay cosas que han sido escondidas y cosas que han desaparecido, pero por ejemplo, todos los artículos periodísticos de Olegario, en su momento en la prensa porteña, por ejemplo, en La Tribuna, no te olvides que Olegario termina apoyando a Roca en el 80, porque considera que es una expresión política mucho más avanzada que la del mitrismo, que pretendía separar al país y balcanizarlo y hacer un pequeño país donde el norte grande no existiera y la Patagonia tampoco. Entonces Olegario comprende que si bien Roca tiene una historia como militar, aparte ellos habían sido compañeros de escuela en el famoso colegio de Concepción del Uruguay, de alguna manera Roca expresa una alianza de clases que se propone mantener la unidad del territorio, no secesionarlo como había propuesto el mitrismo. Entonces él termina escribiendo muchos artículos políticos a favor de Roca durante la Guerra Civil del 80, por ejemplo. Eso sí se pueden rastrear y están todavía disponibles. De hecho, yo hice algún pequeño rastreo y básicamente lo que yo hice fue reeditar aquellos textos de Olegario Andrade que prácticamente no tenían reedición desde la muerte del autor, como por ejemplo los artículos histórico-políticos o un famoso opúsculo que se llamó Las Dos Políticas, donde Olegario enjuicia al mitrismo y, como te decía antes, enjuicia su carácter represor en las provincias y lo presenta como una, casi te diría, como una especie de catástrofe nacional, en la misma línea de José Hernández, porque aparte ellos escriben juntos en un famoso periódico que se llamó El Río de la Plata, sí, porque es otro aspecto también que a mí siempre me llamó la atención. Hernández, aparte de ser el escritor de Martín Fierro, era un tremendo político nacional. Y él y Olegario escribían juntos en ese diario, y bueno, y así tuvieron que pagar los precios que les cobró el mitrismo con el silenciamiento, en el caso de ellos, o, por ejemplo, como le pasó a Carlos Guido Hispano, la cárcel, ¿cierto? Porque el mitrismo era realmente una dictadura oligárquica, por más que se presentara como un gobierno democrático, ¿no es cierto?, republicano y dechado de virtudes. Así que estos personajes a mí siempre me fascinaron, porque son fundamentalmente constructores de un pensamiento contrahegemónico. Por eso los investigué en la medida de mis posibilidades, por supuesto, y pienso que en algún futuro las jóvenes generaciones podrán recuperar esta línea de investigación y profundizarla. Pero sí hay material, hay que trabajar, investigar y sobre todo pensar en nacional, ¿no? Esa es la clave para desanudar este nudo tan tremendo. Absolutamente. No sé si has conocido la provincia de Misiones. Sí, como no, es una provincia hermosa, he estado varias veces. Por aparte tengo parientes en Posadas. Mira. Y aparte me encanta Misiones, he estado en el Moconá en el verano, en las cataratas, es una provincia divina. Lamentablemente Posadas se llama Posadas. Vos que sos historiador, sí, lamentable, claro. No se llama Trincheras de San José, pero se llama Posadas, lamentablemente, con la historia que tiene Gervasio Posadas. Y también, si te digo que la avenida que nos conecta con el Paraguay se llama Avenida Mitre, ¿qué me respondes? La verdad que tristemente no me sorprende. Me encantaría que me sorprenda, pero no me sorprende porque justamente las nomenclaturas de las calles también forman parte de la de esta guerra por la simbología, de esta hegemonía que la clase dominante ha construido, porque en definitiva la hegemonía no es solamente económica, la hegemonía es cultural también. Sí. Entonces, construir una hegemonía básicamente es convencer a todas las clases sociales que el único interés que vale es el interés de la clase social del que hegemoniza. Y el mitrismo, en ese sentido, que es un fenómeno que aún tiene repercusiones en el tiempo presente, ¿no es cierto? Porque uno no basta más que escuchar el discurso de algunos dirigentes del PRO, por ejemplo, y aparece todo ese porteñismo más rancio, ¿no es cierto? Todo ese
ese exclusivismo porteño tan horrible que formaba parte de la, digamos, del repertorio programático del mitrismo, que hoy en el siglo XXI se expresa con un desprecio profundo hacia las provincias, ¿no es cierto?, hacia el interior, o inclusive yendo más lejos, hace un tiempo atrás, escuché a Cornejo, por ejemplo, el ex gobernador de Mendoza, Sí. con un discurso mitrista, pero del siglo XXI, de alguna manera proponiendo la secesión de Mendoza y la transformación de Mendoza en un estado independiente, que es una vieja idea de Mitre, ¿no es cierto?, del país pequeño, chiquitito, constituido por la Pampa Húmeda, sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos, sur de Córdoba, y el resto, bueno, fuera del mapa de la Argentina. Esa fantasía secesionista se fundamenta sobre todo en el hecho de que ese pequeño país sería un país con muchas divisas producto de la agroexportación, con un Estado pequeño y eficiente, que no tendría que cargar con el peso de zonas inviables, entre comillas, ¿no? En la lógica de ellos me refiero. Inviables como el Norte Grande, como el Norte Grande, que está, por supuesto, en esa lógica, tomado por el feudalismo, la Patagonia vacía, es decir, es la misma lógica que tienen desde fines del siglo XIX. Te comparto... Y por supuesto, sí, decime. Dentro de ese dispositivo, el nombre de las calles forma parte también de esa construcción de hegemonía y de sentido. Te chusmeo una más. Nosotros que estamos acá en Posadas, esta situación, esta guerra por los símbolos, lamentablemente observamos algunas cositas, no son todas, pero algunas cositas. Por ejemplo, la arteria principal, la avenida principal que conecta al casco céntrico de Posadas, esa avenida que nos lleva hasta una rotonda y nos conecta con la ruta nacional número 12, ya como para salir de la ciudad, de la capital de Misiones, antes del 16 de septiembre de 1955, el día que derrocaron al general Perón, se llamaba Juan Domingo Perón. Una vez derrocado el general, no sé en qué estaban pensando los concejales. Evidentemente, con la Revolución Libertadora, la onda expansiva hizo que la voluntad política cambie abruptamente y pasó a llamarse Avenida Uruguay. Y tendrás, por supuesto, la razón si imaginás que se puso en honor a el bombardeo de los aviones de la Marina que bombardearon el 16 de junio del 55 la Plaza de Mayo y escaparon al Uruguay. En agradecimiento, la ciudad de Posadas, no sé quién fue el cerebrito, que le puso Avenida Uruguay en agradecimiento a ese hecho horrendo. Sí, es terrorífico eso que me estás contando. Bueno, así se llama hoy. Desde ese entonces hasta hoy se llama Avenida Uruguay por esa razón. Sí, la verdad que es terrible, la verdad que habría que buscar la forma de que eso se modifique, se cambie, digamos, imagino que en el Consejo Deliberante habrá que presentar algún proyecto. Pasa que ahí tendrían que empujar un poco los representantes, digamos, del campo popular, que estén dispuestos, o primero que entiendan que la lucha es por la construcción de sentido, porque vos primero tenés que entenderlo eso, tenés que comprender que las nomenclaturas tienen ideología, que en la historia no hay casualidades, hay causalidades, y una vez comprendido esto, bueno, obrar políticamente para articular una mayoría, digamos, en este caso legislativa, que permita cambiar ese nombre y dar vuelta a esa página tan espantosa que me estás contando. Exacto, es un insulto diario el hecho de que esa avenida siga llamándose así, conociendo las razones. Maxi, la verdad que extraordinaria esta charla con vos, nos has ayudado a conocer, has abierto una puerta al conocimiento de lo que entendemos tiene que conocer el misionero, la historia profunda, las causas nacionales hay que acompañarlas con literatura, con historia, con fundamentos, y sos una pieza clave en esto, ¿eh? Te queremos agradecer profundamente estos minutos y seguramente los repetiremos en el futuro. Bueno, el agradecido soy yo y coincido totalmente con lo que decís, porque
la causa nacional hay que acompañarla con esto que vos decís, no solamente con militancia, que es un elemento fundamental, sino con formación teórica y con el conocimiento del legado que nos han dejado nuestros grandes pensadores, que todavía tienen mucho para decirnos en el tiempo presente. Porque en definitiva, nosotros estamos en este tiempo presente y las transformaciones que queremos dar tienen relación con la lucha política de este tiempo. Vamos a la historia en busca de orientaciones, pero la lucha es hoy, en este tiempo presente. Entonces yo creo que hoy esa conjunción entre causa nacional, historia revisionista y pensamiento crítico es una triada muy necesaria para todo aquel que esté haciendo sus armas dentro del campo nacional y popular, ¿no? Yo sé que tenés, por supuesto, mucha llegada al queridísimo Norberto Galazo. Mandale un saludo de parte de un loquito allá de Misiones que te entrevistó hoy. Decirle, hay un muchacho ahí que te mandó un abrazo tan grande y te agradece tanto tu prolífica obra. Si te acordás, mandale un saludo de un loco militante que lo admira. Bueno, claro que sí, se lo vamos a decir. Aparte, él se emociona mucho. Ahora está un poco resguardado por el frío, porque estuvo con algunos problemas de salud. No te olvides que Galazo tiene 87 años y sin embargo sigue escribiendo y sigue produciendo y sigue militando como si tuviera 20, ¿no es cierto? Una cosa increíble. Por favor. Pero le vamos a decir, y aparte él se emociona mucho cuando se entera de que estamos difundiendo, en este caso, su obra en el interior del país, que es un poco el reservorio de la causa nacional, ¿no? Absolutamente. Acá está un gaucho listo para liberar a la patria. Maxi, te mando un abrazo grande y bueno, gracias por esta joya que nos has regalado estos minutos. Un abrazo grande para vos y estamos a disposición para cualquier otro momento. Muchas gracias, hasta pronto. Maxi, un abrazo. Gracias. Maxi Molosnik, un historiador, un investigador, un profesional de la pluma, abocada a el compromiso de la patria para que no se nos escape la tortuga.